Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. A diferencia de otras ocasiones, hoy no podré saludarlos con el afecto y el agradecimiento de siempre, porque esa tragedia de la discoteca Jet Set prácticamente me dejó a mí total y absolutamente consternado y al mismo tiempo, no sé, como que me descontrolé, en el sentido de que no sabía para dónde coger en un momento determinado, cuando se dieron los primeros informes y se sabía que ahí había más de 500 personas en ese local, de manera que todavía, cuando estamos grabando este programa, el miércoles pasado, pues yo me imagino que no se habrá contabilizado ni siquiera parte de los que murieron o fueron heridos o están mal heridos en centros de salud. Pena, bueno, la muerte de todo ser humano me disminuye porque yo soy parte de la humanidad. Escribió el escritor John Donne y Ernest Hemingway lo colocó en la portada de su magnífica obra ¿Por quién doblan las campanas? Y es verdad, pero todos los que puedan morir ahí o resultar heridos son dignos y merecedores de mi dolor, de mi tristeza, de mi consternación. Entre ellos, Octavio Dotel, que yo hablaba mucho con él cuando iba al Play, que tenía unos palcos que compartía con Julito Jacín, que era directivo del Escogido, yo como escogidista. Y como todos saben, Octavio Dotel estuvo en Grandes Ligas y luego jugó con el Escogido. También, y ese ha sido uno de los más sentidos, Ruby Pérez, gran merenguero, cultor del merengue y un hombre de un temperamento, bueno, con gran sentido del humor. Tengo una buena relación, siempre hemos tenido mucha empatía, Eduardo Estrella y yo, y su hijo, con el mismo nombre de él, fue uno de los que falleció junto a su esposa. Nuestro más sentido pésame al buen amigo Eduardo Estrella, líder del movimiento Dominicanos por el Cambio y ex presidente del Senado y en la actualidad ministro de Obras Públicas. La familia Grullón, que a través del Grupo Popular es patrocinador de casi 30 años de este programa, sufrió también la pérdida de parientes. Por ejemplo, el hijo de Eduardo Estrella, también yo incluso me siento a veces tan anonadado como que me da brega hasta pensar, porque varios personalidades del grupo popular murieron durante ese terrible accidente que eclipsa a la mayoría de los accidentes colectivos, como el reciente de San Cristóbal,
y el accidente de aviación de Dominicana de Aviación que yo cubrí junto a otros periodistas en el año 67, creo que fue ese accidente, donde murió un equipo completo de voleibol puertorriqueño. Bueno, así es que nuestra invitada de hoy, Carlota Carretero, para mí, si en la historia del teatro dominicano alguien decide que se va a mencionar las tres mejores actrices teatrales, hay que mencionarla a ella. No menciono a las otras porque algunas que tienen mucho talento y que son mis amigas no les gustaría, pero hay que incluir a Carlota Carretero. ¿Por qué? Porque además de su talento inmenso, es una mujer muy bella. Entonces, la naturaleza, a diferencia de lo avara que ha sido con algunos de nosotros, con ella fue muy generosa. Le dio talento, calidad humana y belleza. Volvemos. Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Bien, todavía apesadumbrados, porque ya conversé con ella antes de invitarla aquí al programa, con Carlota Carretero, que también sé que te ha afectado mucho este terrible problema de la discoteca Jet Set. Bueno, pronto aparecerán los expertos que expondrán quizás con detalles. Ya hubo uno en el programa de Aneudi Santos de televisión que habló de que el salitre, o sea, la proximidad del local del salitre del mar, pues puede ser un factor de ese terrible desplome, porque él explicó que con el salitre las varillas de una construcción se van expandiendo, pero al mismo tiempo el cemento y hasta el acero se va debilitando. Y la conjunción de esos dos factores puede hacer que se produzca algo, sobre todo cuando se dice que había más de 500 personas ahí. Yo recuerdo que hace muchos años, muchas décadas, en la Avenida Mella había una tienda, Bartolo I, del papá de Eduardo Selman, y entonces, cuando él murió, asistió mucha gente al funeral de él, que inclusive el velatorio se celebró en su casa, porque en esa época hasta las personas de posición económica más o menos de alta clase media, pues eran velados en sus hogares. ¿Y qué ocurrió? Que cuando iban a introducir, ¿verdad?, el ataúd, el vehículo que lo iba a conducir al cementerio, las personas, por curiosidad, se inclinaron sobre el balcón, se aglomeró mucha gente y el balcón se derrumbó. Ahí no hubo muertes, pero la madre de un amigo mío quedó coja para toda su vida. Bueno, pero bueno, mira, Carlota, una cosa es la capacidad para un arte determinado y otra es la vocación. En mi día de niñez y preadolescencia, yo recuerdo, yo siempre he tenido muy buena, no solamente iba a decir ni que voz, pero más bien un buen oído musical. Entonces, desde los 5 o 6 años, mi prima, que seguro tú conoces muy bien, Lucía Castillo. Ay, Dios mío. Que Lucía Castillo me cogió mucho cariño
ella fue que me pegó un apodo que felizmente no se me quedó, que era Puchi. Ella me decía Puchi siempre. Y entonces yo iba y en los cumpleaños cantaba, que se agarraban el bizcocho y me daban una parte y me ponían a beber refresco. Pero yo, que en esa época era muy tímido, a mí no me gustaba que me llevara a cantar. Y entonces, una vez en Punto Final, el programa que hice durante mucho tiempo, entre otros, dirigido por Freddy Vera Goico, una vez yo canté a dúo con uno de los intérpretes que iban a actuar. Y llegaron muchísimas llamadas diciendo que yo tenía que seguir cantando. Pilar Vera Goico, la esposa de Freddy, me llamó: María, mire, tú tienes que cantar. Y yo, ¿qué? Pero una cosa es la vocación y otra cosa es el talento. Entonces leí que tú, cuando estabas en la preadolescencia, te gustaba pintar y quizás creíste que tu futuro iba a estar ligado al pincel y no fue así. No, no, y por pura causalidad, porque yo a donde primero fue a la escuela de pintura. Entonces el portero me dijo que estaban de vacaciones y que además yo era muy joven para estar en esa escuela. Pero como me gustaba el arte y me gustaba declamar, porque mi mamá era una declamadora, mi papá un poeta, y en mi casa se vibraba mucho con el arte. Entonces dije, bueno, pues nada, iré a Bellas Artes y me inscribiré en teatro, y así pasó. Pero a los 14 años. A los 14 años, así fue. Pero te graduaste con honores, de manera que se veía ya que tuviste la suerte de que te gustó el arte escénico. Me apasionó, o sea, fue amor a primera vista. Me gustaba ya. Lo que pasa es que yo realmente no había definido esa vocación, pero cuando ya entré, conocí a Lorca, sobre todo a Lorca, a Stanislavski, el maestro de la actuación ruso, ya fue una cosa muy, muy profunda que me sucedió y eso trazó mi camino. Y a partir de ahí, casi siempre has tenido como tu primera actividad, más incluso que algunas de cierto nivel burocrático que has tenido, como ha sido su secretaria del Ministerio de Cultura, que en esa época era Secretaría de Cultura. Sí, pero no subsecretaria. Yo estaba como, ¿cómo era la cosa? Sí, de esos Subdirectora, departamentos. subdirectora de Participación Popular. Exacto. Y también fui directora del Teatro Rodante Dominicano. Sí. Exacto. Bueno, eso me interesa mucho. Yo soy amigo de toda la vida de Salvador Pérez Martínez, Perita o el Pera. Otro Un maestro. talento descomunal. Bueno, lo bueno en Perita, al igual que en ti, es la versatilidad. Ambos son tan buenos comediantes como actores dramáticos. Ay, sí, el Pera es genial, uno de los más grandes actores que ha tenido este país. Y bueno, con el Pera, yo estuve trabajando en el Teatro Rodante siendo jovencita también. Sí, sí. Bueno, eso era lo que iba a hablar, de que por esa vinculación amistosa, barrial de San Miguel, que teníamos Pera y yo, cuando yo era reportero de Noti Tiempo, ese noticiero radial que duró tantas décadas, él me decía: mira, hoy vamos para tal pueblo, me gustaría que tú fueras con nosotros, nos acompañaras, para que hicieras una reseña en Noti Tiempo, porque yo también la hacía en Noti Tiempo y la escribía para periódicos escritos. Y recorrí parte de la geografía nacional con el Teatro Rodante del Pera. ¿Qué tiempo tuviste más o menos? Bueno, yo estuve desde el 2008, desde octubre de 2008 hasta el 2022. O sea que cuenten ahí.
algunos Son 14 años. años. Pero, ¿qué satisfacción te produjo? Porque yo recuerdo que a Pera, cuando se iba, me decía, viste que conquisté 2 o 3 para el teatro, porque en el público, a veces de localidades rurales muy apartadas, aparecía uno que lo abordaba y comenzaba Claro a que sí. preguntarle que cuál era la forma de ingresar en la Escuela de Arte Escénico, Muy en fin. importante, sí. Bueno, fue una gran experiencia para mí estar dirigiendo el Teatro Rodante. Eh, por como dijiste, conocí casi el país entero con el Teatro Rodante y estuve trabajando con un grupo de jóvenes actores emergentes que ya son los profesionales, digamos, que de esta generación, que integran estas generaciones del teatro, con mucha calidad, una alta calidad. Eh, pero ahí estaban iniciando conmigo y yo también con ellos. Ahí, como dices, también muchos jóvenes se nos acercaban. Yo siempre decía al final de las presentaciones que hacíamos Teatro Forum que el teatro se podía estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático gratuitamente. Esa escuela está ahí y de muchas provincias hay está Bellas Artes, escuelas de Bellas Artes donde se puede estudiar teatro, danza, gratuitamente, música. O sea que es importante que la gente lo sepa. El PERA abrió una puerta grande por donde entraron muchas generaciones del teatro dominicano, porque el teatro rodante es como una especie de espacio para foguearse, para adquirir tablas cuando uno es joven, porque generalmente ese teatro debe estar integrado por gente joven, porque esos viajes no son fáciles. Aunque el Pera estuvo ahí tantos años con todo el entusiasmo, pero yo particularmente ya llegó un momento que yo me sentía un poco agotada de tanto viajar. Sí, exacto. Fíjate, siempre se ha hablado de que entre los grandes artistas, sobre todo, también entre los que no tienen ese gran talento, hay mucha rivalidad. O sea, dicen sobre todo que entre las actrices, tanto de teatro como de cine, hay esas rivalidades. Bueno, hay hasta leyendas de algunas que se han enfrentado con fiereza. Sin embargo, yo, como era crítico, no es la palabra, vamos a poner cronista de las obras de teatro, me daba cuenta de esa rivalidad. Pues sí, eso es muy humano. El pastel es pequeño y cada quien quiere su parte de ese pastel. Sin embargo, antes me doy cuenta por lo que leo y eso, ese divato que había, esa tendencia al egocentrismo desbordando, que ahora ya, digamos que con los nuevos conocimientos de la psicología, y uno se da cuenta de que uno no es un dios porque se pueda subir en un escenario o una diosa, sino que sencillamente uno está ejerciendo un oficio como cualquier otro. Entonces empieza uno como a aterrizar un poco en el mundo real. Sí, la psicología moderna nos ayuda mucho, pero antes había esos egos desbordados que ya uno no los ve tanto. Sin embargo, las rivalidades siempre van a existir. Eso es inherente al ser humano. Entonces, de todas formas, lo que uno intenta es no dejarse arrastrar por los bajos sentimientos, por el egocentrismo y uno poner un límite a su personalidad o a su tendencia de egocentrismo o lo que fuera, que siempre habrá en un artista egocentrismo, porque evidentemente hay que ser muy egocéntrico para decir, vengan a verme y además paguen. Sí. Sería, digamos que, una gran mentira que yo vendría a decir aquí si yo dijera que no hay un cierto egocentrismo en cada uno de nosotros, los artistas. En una de tus entrevistas, tú
hablaste de una especie de osca franqueza, vamos a usar el término, que es propia de tu idiosincrasia, de tu carácter, de tu personalidad, que tú le cantas verdades a cualquiera y que te daría mucha pena y quizás te sentirías mal contigo misma cuando tú permaneces impávida ante una agresión verbal o una introyección que alguien, quizás como si hablara consigo mismo, usara contra ti algún término denostativo. Ajá. Bueno, yo digo que yo soy un poco, o quizás mucho, brutalmente sincera. He aprendido que tanto la verdad como la mentira son dañinas. A veces decir la verdad en un momento determinado no es lo más conveniente. Decir una mentira casi nunca es conveniente, pero a veces esa verdad uno puede como o decirla en otro momento o hacerla un poco más potable. Yo siento que haciéndome digamos que un análisis, en mi personalidad quizás me he excedido en esa sinceridad, en muchas ocasiones he ofendido a mucha gente. No me gusta eso de mí misma. O sea, yo trato ahora con la adultez, esa madurez que te viene con los años, de ver la vida de otra manera y de decir las cosas de otra manera también. Espero que me esté dando resultados. Tú sabes que la convivencia es lo que hace que dos personas puedan conocerse mejor. E incluso ese gran autor uruguayo, uno de mis favoritos, Mario Benedetti, decía, la carga de hostilidad que genera la convivencia. Hay personas que inician una relación sentimental, pero sin convivir. Y de repente, ellos dos que se llevaban muy bien en esa lejana compañía, cuando se juntan, pues se dan cuenta que no tenían nada en común. Y yo voy a relatar algo que dijo una conocida política dominicana acerca de algo que ocurrió con sus progenitores. Volvemos después de esta pausa, viendo que nuestro camarógrafo Fernando Duval ha sido más lento para decir el rompimiento, para seguir en esa mirada melancólica y romántica que te dirige. Volvemos. Seguimos este interesante diálogo con la talentosa y hermosa actriz Carlota Carretero, aunque decir que un programa con ella es interesante es pleonasmo, es redundancia. Hay que partir de esa premisa. Fíjate, me gustó mucho en esa entrevista que tanto he celebrado contigo, que tuviste con Yulitza Céspedes, que tú hablaste de cosas que te gustaban, lo que ponen de manifiesto, pienso yo, tu hipersensibilidad por un lado y por otro lado cierta especie de sentimentalismo romántico, o sea, con apellido. Dijiste que te gustaba ver caer la lluvia, ¿verdad? Desde una montaña y que también acariciar un gato, eso pone de manifiesto tu gran amor por los animales, porque a quien le gustan los gatos, le gustan todos los animales, exceptuando la serpiente, las fieras y los ratones. Bueno, los ratones no, pero hasta las serpientes me gustan, déjame decir, tienen su encanto. Pero por razones bíblicas. No, bueno, ¿por qué no? Pero son interesantes. Toda la naturaleza es hermosa. La tierra es, bueno, ¿qué puedo decir? Yo me maravillo cada día de
de ver lo perfecto que es este planeta, lo maravilloso, lo exuberante, lo hermoso, lo extraordinario. Cada día lo aprecio más. Indudablemente sí que muchas personas fundamentan su creencia religiosa precisamente porque en la naturaleza todo está construido, vamos a usar el término, o creado con notaciones de belleza, con una especie de espíritu estético innombrable e invisible. Sí, y es perfecto todo, es como todo un engranaje perfecto. Es como creado por una mente superior. Y por eso quizás es que uno cree en algo superior, en Dios. Tú has dicho en varias entrevistas que eres creyente, Sí, yo soy creyente, no soy una creyente fanática, pero indudablemente la fe forma parte de mi vida, una parte muy importante, y me da ese aliento, esa fortaleza que para vivir aquí y ahora es necesaria. Además me da esperanza. La fe es hermosa y somos mente, cuerpo y espíritu. El espíritu no hay que descuidarlo y realmente yo he tratado de entender esa parte de mi naturaleza, la parte espiritual. pero como también has hablado de tu afición por la buena lectura, me imagino que a lo mejor eres libre pensadora dentro de tu fe o que quizás no te adscribes a ninguna doctrina cristiana. Bueno, yo lo que he sido es muy curiosa de todo lo espiritual, del mundo espiritual. Me, me causa mucho interés en la trayectoria espiritual de la humanidad, desde que se inicia en la creencia de los dioses, vamos a decir, el mundo griego, por ejemplo, la mitología griega me apasiona, no lo conozco a profundidad, pero todos esos dioses prehelénicos y diosas prehelénicas, Egipto, todas esas creencias que formaron parte de los inicios, digamos que, de la humanidad, como hoy la conocemos. Entonces, por supuesto, todo ese trayecto que ha recorrido el hombre hasta el día de hoy y toda la transformación que ha tenido la espiritualidad o la religiosidad, hasta la sincrética, hasta, digamos que también me ha interesado África, los indígenas. He sido muy curiosa y muy, no a profundidad estudiosa, no tengo ese gran conocimiento, pero sí he tratado de conocer ese interés del ser humano en esa parte superior, en sus creencias, en su fe. Ahora en este momento, yo tuve como un reencuentro con la fe católica, que es, mi mamá no era una mujer creyente, o no lo es, todavía está viva, pero mi papá sí era un ser muy espiritual. Ella también, a su manera, aunque negara su fe cristiana, por ejemplo, o la pusiera, no es que la negara, sino que la pusiera fuera muy, digamos que racional y entendiera el mundo de otra manera, que también eso es muy interesante conocer, ese tipo de personalidad. Entonces, en los últimos, digamos que años, pocos años, yo tuve como un reencuentro con mi fe católica, que es donde me inicié en realidad, aunque la metafísica ha sido de gran interés para mí y también ha hecho grandes aportes en mi espiritualidad. No sé si conoce a Elena Blavatsky. Claro, claro. Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, que yo creo que es la precursora de lo que es la religión moderna, en la actualidad, lo que es la religión, como es concebida en este momento. He pasado como por muchas etapas, pero como que he vuelto a tener
a recordar, digamos, que el pacto que yo hice con Dios. Yo tuve un sueño muy especial que no voy a contar. Yo soy también, claro, recuerden que soy actriz, la imaginación en mí se manifiesta en mis sueños también. Pero de alguna manera Dios me recordó que yo había hecho un pacto con Él, que aunque yo lo hubiera olvidado, Él no lo había olvidado. Y entonces eso como que renovó mi fe. Realmente, quizá me estoy yendo muy profundo, pero así fue. Tú sabes que yo soy un gran admirador de Meryl Streep, esa inmensa actriz cinematográfica. Y ella dijo que cuando ella representaba, caracterizaba un personaje en una película, una vez terminado el filme, ella se sorprendía de caminar, gesticular y hasta pensar como el personaje representado. ¿Le ha ocurrido algo similar a Carlota Carretero? Claro que sí, claro que sí. Bueno, los que me conocen bien y de mi círculo más estrecho, de mi familia, saben que cuando yo termino de hacer un personaje, se me quedan algunas cosas de esos personajes por algunos meses. Unos meses más con unos personajes que otros, ¿no? La forma de hablar, la gesticulación, el humor, si son de humor. Por ejemplo, cuando representé a Salomé Ureña, uno aprende mucho de los personajes, de sus vidas, de su sensibilidad. Entonces, cuando yo hice a Salomé Ureña, por ejemplo, fue un gran aporte para mi conciencia humana. Y entonces, en ese momento, yo me convertí prácticamente en Salomé. Yo era una cosa, es casi una religión. Y yo rebajé muchísimo porque ella murió tuberculosa. Entonces, yo hice como un vínculo muy estrecho con ella. Y así me ha pasado con muchos otros personajes. Por ejemplo, María Magdalena también fue una experiencia casi mística para mí representarla. He tenido momentos muy especiales en mi carrera con esos personajes y he aprendido muchísimo de ellos y de la naturaleza humana. Tú sabes que hay un prejuicio generalizado, vamos a decir así, sobre todo con las personas de escasa academia, de escasa ilustración, sobre todo literaria, y es como sinonimizar, valga el neologismo, la actuación teatral o cinematográfica con la falsedad, con la hipocresía, con la personalidad mentirosa, falsaria. Eso no es real, porque lo que uno hace es que vive una falsa verdad, pero es una verdad artística. No deja de ser una verdad en ningún momento. Y lo que hace un actor es, nada, vivir esa verdad. Ahorita yo mencioné al maestro Stanislavski, que fue el primero que llamó la atención hacia ese punto, vamos a decirlo así, que no descubrió en realidad nada, siempre ha habido un gran vínculo entre la personalidad y el actor, entre lo que es el ser humano y lo que el actor representa de ese ser humano. Pero él pudo como focalizarse en esa verdad, en que cuando uno vive esa verdad, realmente es cuando ocurre el hecho concreto de la representación. Entonces, por eso es que uno vive esa otra vida cada noche en el escenario, en los ensayos, va buscando esa verdad. Y eso es lo que hace grande a un actor o a una actriz, poder desdoblarse y vivir esa otra vida, pero con sinceridad, con honestidad, como una verdad. Tú sabes que yo fui un lector voraz en mis días de adolescencia y juventud de José María Vargas Vila, un gran escritor colombiano, y él hubo algo
que yo había notado en artistas, sobre todo en escritores, que fui con quienes más relación tuve por mi condición también de escritor. Vargas Vila, cuando notaba que algún gran escritor era al mismo tiempo una persona de sentimientos innobles, de bajas pasiones, escribió algo que me impactó tanto que yo dije, caramba, nadie como él describió eso que yo he observado. Él decía, uno de los más grandes dolores de la vida artística es no poder dar nuestra estimación a seres a quienes damos nuestra admiración y tener que retirar ante las suyas las mismas manos con que acabamos de aplaudirlos. Wow, de verdad que no es larga, no sé cómo se te grabó tan perfectamente, pero es sin duda, una gran verdad lo que he dicho. Y bellamente expresada. Bellamente expresado. Sí. Sí. Pues, realmente, digamos que hay que agradecer cada momento que uno tiene en este ciclo de vida para aprender algo de los demás. Y también el poder apreciarlo y apreciar el momento es fundamental para el crecimiento de uno, para su trayectoria. Porque a la larga lo que es la vida es como eso, como este viaje que uno hace, y en este viaje que uno se lleva de este viaje, de cada experiencia que vivió en este viaje, de la gente que conoció y que aportó a su vida, y poder también ser generoso y agradecer y aplaudir. Indudablemente. Una última pregunta, porque me dice con mucha tristeza en el rostro nuestro camarógrafo Fernando Duval que quedan 5 minutos apenas. Pero fíjate también, en la música ocurre algo similar. Para mí, como melómano y amante de la música de los grandes maestros, la música sinfónica, aunque soy beethoveniano y chopiniano y hasta Schubert entre mis favoritos, debo reconocer que el genio musical más grande que ha dado la humanidad es Mozart. Indudablemente, Mozart fue, bueno, prueba de ello es que ya desde los 3 años estaba escribiendo obras. Bueno. Y compuso, por ejemplo, Beethoven, 9 sinfonías, Mozart 41, conciertos para piano y orquesta, Beethoven 5, Mozart 27, conciertos para violín y orquesta, Beethoven 1, Mozart 6, ópera, Beethoven 1 y Mozart como 12. Y todas extraordinarias. No, exacto, pero Carlos Piantini, que fue un mozartiano, ¿verdad?, fervoroso, decía que él había visto en la casa de Mozart en Salzburgo obras de Mozart que desde la primera nota hasta la última no había una enmienda, no había una corrección, mientras que Beethoven, que vivió 20 años más que Mozart, ¿verdad?, y que compuso menos obras, en algunas, cuando ya comenzó a perder el oído, tenía algunos errores. Bueno, él nunca oyó la novena. Claro. Beethoven nunca oyó la novela, pues ya no tenía audición. Pero la oía en su mente. Claro. Ahí reside su genialidad. Sí. Bueno, pues para satisfacción, ¿verdad?, del personal masculino de este canal, pues yo invité a Carlota Carretero, pero en mi caso, ¿verdad?, como ya hombre geriátrico, pues solamente hubo ahí también, aparte de contemplar la belleza, admiración a su enorme talento. Sepan, domingo a las 9 de la noche, en la frecuencia tanto de Altiz como de Claro. Y si usted no puede
sobre todo los representantes del mal llamado sexo fuerte, verla ese día, pues en YouTube a partir del día, o sea, el día siguiente, lo pueden ver de manera indefinida, como yo he visto tantas entrevistas de ella en YouTube y también en otros medios. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.